Pero les prometí que para terminar íbamos a analizar el artículo del Gusti sobre la conexión entre la pedofilia y el feminismo, ya que no lo respondió en la entrevista. Este está publicado en Prensa Republicana, ¿no? El sitio de su amiguito. Pero bueno, en su artículo el Aje se queja de que uno no puede ser políticamente correcto sin esperar negativas consecuencias, ¿verdad? Cita el libro de Cristian Itarrulde, el libro negro del INADI. Yo te voy a escribir el libro negro nomás. Pero estaba diciendo, el libro negro del INADI, una denuncia al órgano argentino encargado de luchar contra la discriminación. Porque aparentemente, cuando alguien lucha por la discriminación, hay que condenarlos. Entre las otras joyitas literarias del ilustrísimo autor citado por Laje, se encuentra el libro 1942, Fin de la barbarie, comienzo de la civilización en América. Otro que se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia. Y otro que se llama La Inquisición, mito o realidad, todo en mayúscula el título. ¿Eh? Lo que no te contaron, un volumen apologista de la organización terrorista que plagó a la Edad Media. Así que ya vemos de qué lado se pone el tipo este, a quién defiende y contra quién lucha. Está a favor de los colonizadores de América que exterminaron a los indios americanos, está a favor de la Inquisición y está en contra de una organización que se dedica a garantizar los derechos civiles de la gente. ¿Qué quiere que te diga, loco? ¿Ah? El que cite a este tipo y lo halague tanto, nos da también una mejor idea del tipo de lucha que está haciendo el Gusti. A continuación, Lange dice que los progresistas son hipócritas porque no quieren que las causas que ellos están en contra continúen existiendo. Ok, como buen progre, yo no quiero que cualquier tipo de discriminación continúe. Y eso aparentemente me hace un hipócrita, ya que si yo fuera un buen progresista, debería querer que todo continúe, incluyendo la discriminación, el racismo, la homofobia, la misoginia, etc. Tiene sentido, ¿no? Pero ¿por qué nos da este tan extraño preámbulo el AGT? Porque está tratando de prepararnos para que aceptemos que al defender los progresistas a las feministas, están apoyando algo inherentemente malvado. Aunque tiene que decidirse él, porque a veces dice, las feministas se asocian con la izquierda, pero la izquierda es mala, eso arruina al feminismo. Y después dice, el izquierdismo se vincula con el feminismo es malo, así que eso arruina a la izquierda. O sea, decidiste, flaco, ¿cuál es el pollo o el huevo? ¿Quién vino primero, no? ¿La gallina o el huevo? Eh, ahora, ¿cómo son malvados los y las feministas? No están prestando atención, le estoy diciendo, porque son pedófilos. Y los que no sabemos eso, somos ignorantes. Punto. Obvio. El Gusti entonces pasa a explicar lo que es el feminismo, porque nos hace falta mucho su definición. De las olas del feminismo dice, así como la primera ola, bajo nuestra conceptualización, encontraríamos a los movimientos de mujeres y sus ideologías que tras el Renacimiento y con especial fuerza después de las revoluciones burguesas, peticionaron por derechos civiles y políticos, con John Stuart Mill a la cabeza. Podríamos entender asimismo que la segunda ola estuvo ligada al pensamiento marxista, especialmente a los estudios de Engels y quienes como Kollontai buscaron desarrollar esa mirada, en la cual los mal llamados derechos económicos estructuraban el derecho de demandas feministas, pero donde nos proponemos llegar para hallar el vínculo con las demandas pedófilas es a la tercera ola, cuyo nacimiento se encuentra ligado a los sucesos del Mayo francés y cuya propuesta ideológica está basada en la deconstrucción de nuestra cultura. O sea, tantas idiotas se dicho en tan poco espacio. Nótese cómo para Laje todas las olas feministas son encabezadas por hombres, ¿verdad? Stuart Mill, Engels, Kollontai, los manifestantes de la Revolución Francesa de Mayo. O sea, por supuesto, esto es absolutamente falso, ya que los hombres eran quienes trataban de mantener a las mujeres con la cabeza gacha, pero para él, tal vez las mujeres son demasiado estúpidas como para empezar su propio movimiento. Entonces, no, lo hicieron los hombres. Es también difícil saber si Laje está en contra de los sucesos del Mayo francés, una revolución comenzada por los estudiantes franceses contra el capitalismo, el consumismo, el imperialismo estadounidense y las instituciones tradicionales opresivas. Las repercusiones de esta marcha duran hasta hoy y han traído enormes beneficios para los trabajadores. Pero uno puede inferir que Laje está en contra de esto porque lo vincula con la tercera ola feminista.
algo que obviamente le retuerce el estómago. Aunque el epitafio de la foto incluida en el artículo, la que él dice que no escribe, no intitula, dice, agitadores y subversivos del Mayo francés parisino. Otra vez, agitadores y subversivos del Mayo francés parisino se rebelaron contra la nada para imponer la nada misma. Esto parece querer decir que los revolucionarios parisinos no solo eran subversivos, sino anarquistas, nihilistas, que deconstruían, querían desconstruir la sociedad. Y eso es algo muy típico de Laje, porque a mí me parece que él escribió este epitafio, no el editor del blog. Pero bueno, él dice que no los escribe, así que bueno. Pero la realidad es que estos hombres no eran ni anarquistas, ni nihilistas, ni nada de esto. Nada más lejos de la realidad. Estos manifestantes estaban en contra de algo muy concreto y específico, y que las elecciones que siguieron a la marcha beneficiaron su causa y tantos trabajadores de clase media baja vieron resultados positivos, desmiente este insulto tan barato del Gusti. Luego, Laje dice que Simone de Beauvoir argumentó que el sexo siempre fue género. O sea, me imagino yo, me quiere decir que es una construcción social y no biológica. Lo que asusta tremendamente a Laje, lo hace sentir tan inseguro de su propia sexualidad que no puede dejar de mencionarlo. Pero bueno, eso es algo que él llama de construcción. Algo horrible, ¿no? Este es uno de sus ataques favoritos contra los progresistas, aunque todavía no creo que haya explicado por qué el de construir algo sea tan malo. En el próximo párrafo empieza a alargar un montón de nombres de filósofos, como para impresionar al lector, además de lo que ya largo, el cual va a salir más confundido que nada, ¿verdad? Pero convencido de que el Gusti, al menos, es un verdadero scholar, un intelectual de primera punta. En la entrevista con Pichot, ella le pregunta qué tiene que ver las teorías de feministas francesas de hace 50 años con el feminismo argentino de hoy. Y aquí el Gusti parece estar respondiéndole. La teoría, es decir, lo que argumentaron esas mujeres en el año del pedo, allá donde cagó el conejo, es importante porque llevan a la práctica. Entonces, la teoría de estas mujeres han llevado a la práctica, el feminismo a la práctica. La práctica no existiría sin esas teorías. ¿Eh? A produce B. Ok, veamos lo que son esas teorías y esas prácticas. De esta manera, al decir eso, nos está preparando para decirnos que como Beauvoir una vez defendió a 3 pedófilos encarcelados, todas las feministas hoy en día practican la pedofilia. O sea, es a donde nos está llevando su senderito retórico, ¿no? Ya en el próximo párrafo, la empieza a dar con Firestone. Y las citas tan amadas por los troglos sobre cómo la mujer era una defensora de la pedofilia, a pesar de que ella no solo no dice eso, sino que era una célibe política. No le interesaba el sexo, y lo dice claramente. Su libro critica el uso del sexo por parte de los hombres por oprimir a la mujer, ya lo dije. Su texto referente a los niños y al sexo, solo echa más luz al tema de la diferencia de poder entre los hombres y las mujeres y niños. Ella crea una utopía en la que esos poderes se borran, donde todos son exactamente iguales y el sexo puede disfrutarse como una actividad absolutamente igualitaria. Al Gusti no le gusta esa idea. No le gusta que las mujeres puedan tener exactamente el mismo poder que los hombres. Así que prefiere tergiversar sus palabras e inventarle motivos que nunca avanzó. Aunque otra teoría, otra posibilidad, es que Laje nunca leyó el libro de Firestone y solo leyó esas citas que encontró en el Internet. Es muy posible, porque como ya vimos, él ama sacar citas de Taringa y considerarlas recursos académicos. ¿Cómo se llama esto? Ya empiezo a pensar que esto es pura mala fe, pura mentira con malas intenciones. En medio del párrafo sobre Firestone le agrega que un tal Jorge Corsi fue condenado por pedofilia. No sé ni quién es, pero es un hombre. Un hombre. Un hombre. ¿Ok? Estamos hablando de feministas. Ese es su ejemplo, ¿verdad? Luego, en una foto de Firestone, que supuestamente él tampoco subtitula, porque él no subtitula nada, dice, la pervertida Shulamit Firestone, ideóloga del feminismo pedófilo. Ideóloga del feminismo pedófilo. De nuevo, ella le dedica un par de renglones al tema del sexo infantil y no lo promueve. Ni siquiera lo promueve. Pero de repente, en la mente del Gusti, ese es el enfoque principal de su trabajo.
desechando así el resto de su obra, la cual es un referente del feminismo y del llamado a la igualdad femenina. Así es como los fascistas atacan a sus enemigos, ensuciando su buen nombre, inventándole intenciones en lugar de enfocarse en sus ideas y repetir, repetir, repetir. Es lo que nos enseñaron los propagandistas nazis y es lo que funciona hoy en día. Sin mencionar que, como ya dije 1000 veces, Firestone no podía ser una pervertida porque era una célibe política. No sé si ustedes entienden lo que es una célibe. Es una persona que no tiene sexo. ¿Ok? ¿Pervertida? Bueno, dale, Gusti. Dale, dale, dale. Gusti más adelante se queja de que Firestone está en contra de la familia tradicional. Para ella, la familia crea situaciones de escalafón de poder entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Mientras que los niños están por debajo de ambos, del hombre y la mujer. Eso lo digo yo, no el Gusti. El Gusti no aclara nada. Esta situación es profundamente injusta, dice ella, y debe acabarse. Lo que yo entiendo de sus palabras es, debemos continuar con la familia solo porque es lo que conocemos, lo que hemos hecho por mucho tiempo. Tal vez haya algo mejor. No todas las sociedades en la historia del mundo han tenido familias como las conocemos hoy y han funcionado muy bien. Ella propone que la gente viva donde quiera, con quien quiera. Si se aburre de uno, se va con otro. O que se quede sola. Algunos prefieren vivir sola, etc. Los niños, por su parte, pueden elegir la familia con quien vivir, quedándose con gente con quien él puede sentirse más en casa. Probablemente la mayoría del tiempo esos sean los padres, pero no siempre. El hecho de que tantos chicos huyan de su casa, terminen siendo criados por tíos, por abuelos, por amigos de la familia, demuestra en concreto lo que está diciendo Firestone. Muchos chicos simplemente no quieren vivir con su padre y los padres muchas veces no quieren a sus hijos. Sucede. Eh, Esto, por supuesto, es anatema para Laje, un gran proponente de la familia, a pesar de que a los 32 está todavía soltero, vive con la mamá, y a pesar de que su coautor, Nicolás Márquez, es divorciado y su mujer lo denunció por abuso físico y sexual. No sé, es como si la intención de Laje no fuera realmente defender a la familia tradicional, sino simplemente usar una frase que le gusta a los conservadores para basurear al feminismo. Hay muchos libros sobre utopías. Cada uno escribe utopía, pero ninguno de esas personas que escriben libros sobre utopía piensan que en esa utopía van a realmente suceder. Simplemente están diciendo lo que les parecería ideal a ellos. Un lugar en el que los hombres, las mujeres y los niños son todos iguales. Son todos, tienen exactamente los mismos derechos. No hay jerarquía. Ese es el mundo ideal de Firestone. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve la pedófila pervertida esta? Pero, como digo, por más que estas ideas de Firestone pueden considerarse extremas y la mayoría de las feministas no lo apoyan, eh, lo que está haciendo aquí el Gusti es, ¿cómo lo dice él? Es absurdo, eso se llama colectivismo y es una forma muy primitiva de pensar. Aquí entonces pasa a culpar a las feministas de algo que en realidad nunca dijeron y que ya discutimos en el análisis de la entrevista con Pichot. La desconstrucción del sexo, dice él, que trajo el feminismo con su tercera ola, es compatible con una desconstrucción de la categoría edad. Si el sexo es un dato cultural y no natural, ¿por qué habríamos de suponer que la edad es un dato natural y no cultural? No da evidencias, no da referencias para semejante afirmación, sino que pasa al siguiente tema como si por decir eso ya lo hubiera demostrado. Por supuesto, al final de este mismo párrafo se encarga de sacar de contexto a Sandra Torres, otra vez, quien en realidad abrogó por el fin del abuso infantil, pero gracias a sus malabarismos retóricos, aunque más que nada sacando cosas fuera de contexto, algo que lo enfurece cuando los otros se lo hacen a él convierte a Sandra Torres en una pedófila militante. Increíble, es como esos trucos de los Jedi, ¿no? Sandra Torres es una pedófila. Y de repente todos los lajerianos le creen. Porque él lo dice, nada más. Así que ahí está, con esos ejemplos, no ejemplos, el Laje aparentemente demostró que las feministas son todas pedófilas. Porque Beauvoir, Firestone, Torres son las feministas de referencia de todas las feministas del mundo, obvio. Aquí el Gusti dice, relevantes organizaciones feministas apoyan políticamente la legalización de la pedofilia. Y esto es tan increíble. O sea, este párrafo que voy a leer es una de las peores cosas que he leído en el sentido de que es simplemente, no solamente una mentira, demuestra la falta de honestidad
y la falta de profesionalismo del AGE. Y el que la gente lo siga después de leer algo como esto, me vuela la cabeza. Pero yo ya entiendo, ellos lo leen, no investigan, no buscan si lo que está diciendo él es verdad, simplemente le creen ciegamente. Entonces, claro, así es fácil. No verifiquen que lo que él dice es verdad, porque eso no es conveniente. No. Crean, está bien. Dice, relevantes organizaciones feministas apoyan políticamente la legalización de la pedofilia, como es el caso de la Asociación Feminista Holandesa, la cual ha firmado peticiones, plural, públicas en este sentido. Gran cantidad de organizaciones feministas tienen estrechos vínculos, otra vez, gran cantidad de organizaciones feministas tienen estrechos vínculos con la NAMBLA, el North American Man Boy Love Association, la Asociación Americana de Amor entre Hombres y Niños, y el IPCE, International Pedophile and Child Emancipation, o Emancipación Internacional de los Pedófilos y el Pedofilia y el Niño, algo así. Pero no da un solo ejemplo de esas organizaciones que están tan vinculadas con la NAMBLA y la IPCE. Luego da una lista de autores que supuestamente apoyan a la NAMBLA, autores que ya analizan el primer segmento de la entrevista entre Pillol y Laje, mi episodio número 3, aunque ninguno de esos autores en realidad jamás han dicho nada positivo de la NAMBLA. Otra vez, Gusti. ¿Cómo se llama eso? Sigue mintiendo, señor, qué bárbaro. Mira, Ahora, hablemos de la supuesta asociación infantil holandesa que menciona Laje. Primero que nada, no hay una asociación con ese nombre. A lo que se refiere el AGE, yo creo, es a la Vereniging Martign, una asociación que promovía las relaciones entre adultos y niños. Pero no sé de dónde sacó que era una asociación feminista. Le voy a llamar la VM, porque es un nombre. La VM publicó una revista llamada OK Magazine, en la que publicaron sus artículos enfermos con fotos de niños, con poca ropa o desnudos. Esta revista no estaba en las tiendas, sino que era enviada por correo a los suscriptores. La organización fue expulsada de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays y fue ampliamente vilipendiada. En 2010, el presidente de la organización, Ad van der Berg, fue arrestado por tener pornografía pedófila en su computadora. Un nombre. Pero de nuevo, este grupo no es un grupo feminista. Pero lo que más me gusta de todo esto, y algo que el Gusti convenientemente ignora, es que el jefe de la orden salesiana en Holanda, Herman Spronk, admitió que uno de sus sacerdotes era parte de la junta directiva de la VM. Ese sacerdote había sido encontrado culpable anteriormente de abuso sexual infantil, pero ahí está, libre y participando en organizaciones pedófilas. ¿Por qué no dice esto el Laje? Él dice, yo no soy religioso, yo no soy ateo, pero no soy religioso, pero vamos, él mismo admite que los católicos le pagan los vuelos a todo el mundo para que escupa su odio. me pareció a mí que quien te llevó al Congreso fue mi compañero de escuela secundaria, el padre Masalles. Lo bueno es que él a mí no me toma exámenes de Biblia para invitarme acá. ¿Te invita por otras cosas? Sí, para que venga como y hable. Evolucionista. Sí, probablemente. Así que, claro, no va a cagar donde come, ¿verdad? No va a hablar mal de los católicos porque, ahí está. Así que tenemos otro caso de mentiras lagenianas para desacreditar a un grupo que él desprecia profundamente. Deshonesto, ¿no? Aunque miren, después buscando más sobre la organización feminista holandesa, primero lo busqué en inglés. En inglés no existe ese título. Yo no sé holandés, así que no lo puedo buscar en holandés. Pero entonces busqué, bueno, digo, ¿qué tal si busco la organización feminista holandesa en español? Y encontré, ¿qué encontré? Tres cosas. Encontré un artículo en Wikipedia, lo cual no me sirve, porque no tiene referencia el artículo ese. Bueno, tiene referencia a un libro en alemán, ya vamos a hablar de eso. Segundo, encontré una referencia en Taringa del 2011, años antes de que él publicara este libro. Curiosamente, ¿verdad? Porque el artículo de Taringa y el artículo de Wikipedia son exactamente igual, pero el tipo en Taringa dice, yo escribí esto. O sea, el artículo en Wikipedia es de un tipo en Taringa que lo fue y lo pegó ahí. No es serio eso. Si es de ahí de donde lo sacó el tipo esto, no es serio. El tercer lugar donde encontré esta referencia a la organización feminista holandesa es en stormfront.org,
un sitio web neonazi. Así que bueno, si esto realmente sucedió, no lo puedo verificar, pero según el artículo este de Taringa, esto ocurrió en 1979. ¿Ok? Como ya dijimos, se han aprendido cosas, muchos que querían permitir la pedofilia hace 40 años, hoy en día cambiaron de opinión porque aprendieron más. No es tan difícil tener una idea incorrecta y después aprender. No es tan difícil. Pero bueno, supongamos que esto pasó. Yo no sé si sucedió, porque esas tres fuentes son muy poco confiables. Cuando yo busqué el título de ese libro en alemán, encontré otro artículo en Wikipedia. Lo curioso, disculpa que estoy así yendo de acá para allá. El artículo en Wikipedia que encontré del tipo que lo escribió en Taringa solamente existe en español. Ustedes saben cómo en Wikipedia pueden ir y ver los diferentes idiomas en los que está un artículo. Este está solo en español. Pero encontré otro artículo que habla acerca de la pedofilia, los intentos de permitir la reforma de la edad de consentimiento y eso. En Wikipedia encontré un artículo que cita ese libro. Y sí, es de algo que sucedió en los Netherlands, ¿verdad? En Holanda. Pero cuando el artículo ese, en inglés, referencia a ese libro, no menciona a ninguna organización feminista holandesa, sino a la VM. Y a un partido minúsculo que no llegó a ningún lado, y que vivió muy poco tiempo, duró muy poco tiempo, llamado el Partido Socialista Pacifista Holandés. Entonces, no sé, pero me parece a mí, me da la impresión de que Laje encontró esta cita en Taringa, sitio en el que él empezó a publicar sus artículos allá cuando era un nadie, y la puso acá como si fuera una fuente confiable. Porque en ningún momento da una referencia. No, eso a mí no me parece serio, pero ese soy yo, no él. Yo no soy él. Mi propósito es esclarecer la situación, no embarrar a un grupo entero de gente. Así que obviamente tenemos diferentes objetivos y nuestras estrategias van a ser diferentes. Como le digo, yo tuve un programa de 9 años hablando acerca del mormonismo, fui a la universidad, recibí 2 títulos en literatura y lengua en las que tuve que escribir ensayo, pero al menos un ensayo al mes, por qué sé yo, 6 años. Eso fue mi carrera, porque la carrera de literatura acá no es prueba, uno tiene que tomar una prueba, no, uno tiene que escribir un ensayo. Tiene que escribir un ensayo para empezar, tiene que escribir un ensayo para la mitad del término, tiene que escribir un ensayo para el final. Está constantemente escribiendo ensayos. Y yo sé lo que es investigar. He tomado clases de investigación en mi universidad y alguien me preguntaba cuáles son tus títulos, tus referencias. Yo he tomado muchas clases de investigación, eran requeridas. He tomado clases de teorías literarias que incluyen el feminismo, la psicología. He tenido que estudiar toda esa historia y todas esas referencias. Yo sé cómo investigar. Ninguno de mis profesores jamás me hubiera admitido un ensayo con una cita a un sitio de Taringa o a un libro en alemán que está fuera de impresión desde los años 80. Nunca me hubieran permitido eso. Si yo les quería mostrar, bueno, mira, esto lo saqué de este libro. Ok, copia la cita, tradúcimela y ponela ahí en las notas, porque esto no me sirve a mí. Pero esto es lo que hace Laje y sus Laje Boys y Girls. Lo leen, lo miran y quedan fascinados. ¿Cómo sabe este tipo? Es una mente, pero brillante. Es un vendecuento, como dirían. Es un vendecuento. Es tan importante ver cómo estas frases, aparentemente escritas así casi descuidadamente, y que uno las lee y las pasa largo, esconden mentiras tan fundamentales. Si alguien no se toma el trabajo de revisar estas afirmaciones del Laje, va a terminar convencido de que las cosas que dice tienen sentido y son grandes argumentos, cuando en realidad son o mentiras o cosas sacadas de contexto o malinterpretadas. El contexto de un discurso es fundamental y usted lo debe saber. En su artículo dice el Gusti, es que el actual feminismo en nada sirve a la mujer, al contrario, la niega y procura su destrucción, tal como se hace expreso en Monique Wittig. Por supuesto, no explica quién es Monique Wittig o cómo quiere destruir a la mujer. Obviamente todo esto suena muy tenebroso, así que no me queda otra que buscar quién es esa mujer y qué dijo. Resulta que ella es una novelista, lesbiana feminista, quien luchó por superar los roles de género que se nos han forzado por la sociedad. Este parece ser una causa muy típica de las feministas desde el comienzo. Desechemos la idea esta de los géneros
que se nos han enseñado de chicos y reconozcamos que el género es algo mucho más fluido. Para ella hay que destruir a estos dos géneros y dejar que cada uno se considere lo que quiere. O que empecemos a mirar a la gente no como hombre o mujer, negro, blanco, chino, lo que sea, ruso, sino como personas. De nuevo, es el idealismo que sugiere Firestone, pero que nunca va a suceder. Pero ella dice eso. Debemos terminar con esta idea rígida de que hay un hombre y hay una mujer y nada más. Eso, para Laje, es lo mismo que si ella hubiera agarrado una ametralladora, hubiera salido por la calle de París bajando mujeres por todas partes. Pero bueno, él al solo mencionar el nombre de esta mujer, Wittig, y no explicar lo que esa frasecita tan misteriosa realmente quiere decir, procura su destrucción, le sirve a Laje una función doble. Una, hacerse el sabiondo, tirando nombres que nadie conoce y evitando entrar en detalle, porque si lo hiciera, el lector se daría cuenta que Laje es un mentiroso. Y dos, evitando entrar en detalle, porque si lo hiciera, el lector se daría cuenta que Laje es... ¿Cómo es? Usted es un mentiroso. Gusti entonces termina con esto. Bajo su máscara benevolente y bien intencionada, guarda tras de sí una estrategia imposible de visualizar para los perezosos e idiotas útiles que adhieren al feminismo sin saber de qué se trata. Liberar una batalla cultural que destruya la superestructura que mantiene en pie el capitalismo. En una palabra, neonarxismo. O sea, parece que se olvidó de que era sobre la pedofilia y empezó a hablar de otra cosa, de que las feministas quieren destruir el capitalismo. No le veo tanto problema, pero bueno. Supongamos que es algo nefasto realmente. ¿Qué pasó con la pedofilia? De eso estábamos hablando, ¿verdad? Pero, claro, lo que él dice es que los que defienden al feminismo somos perezosos e idiotas. Y que el propósito final del feminismo, no solo del feminismo teórico francés de los 60, que es lo único que cita acá, sino de todo el feminismo actual mundial, es destruir la sociedad, destruir la cultura. Ya ni siquiera están tratando de destruirse a sí mismas o de odiar a los hombres, de matarlo todo. No, están destruyendo la sociedad en general. O sea, este tipo ya pintó a las mujeres como, qué sé yo, el mal más malvado que puede haber en el mundo. Son peores que el diablo, son lo más horrible que puede existir, las feministas. Claro, cuando un tipo tan influencial como él, es una de las personas más influenciales de Argentina, dice algo como esto, y lo repite, y lo repite, y los pelotudos que lo siguen, lo repiten, y lo repiten. No es de extrañarse entonces que las mujeres empiecen a asimilar esto y tengan miedo de llamarse a sí mismas feministas, o piensen que feminismo es una mala palabra. No es de sorprenderse. Así que como dije allá al principio del programa, mentir sobre los enemigos los deshumaniza y los pone en peligro. Y lo que hemos visto con estas mujeres que murieron por el solo hecho de ser mujeres y una tentación para un idiota que no sabe cómo levantarse una mina sin tener que andar forzando olas o pagando, vemos asesinatos, vemos violencia, vemos abusos. Pero claro, las mujeres tienen la hegemonía. Está bien. Que no sea maleducado.